Buenos días. Esta semana nos concentraremos en el tema de gobernanza del sistema de salud. Como lo vimos en la primera clase, em, hay una serie de actores o de componentes del sistema. Nos vamos a concentrar hoy principalmente en lo que es el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el ADRES, que antes, como lo explicamos en la clase pasada, era el FOSICA. Lo primero es definir qué es la gobernanza y hay varias definiciones, ¿sí? Pero digamos que una clave que plantea la Organización Mundial de la Salud es que es el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles, ¿sí? Entonces, esto no es solo gobernanza en salud, sino gobernanza, digamos, en general, ¿sí? E involucra mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales ciudadanos y grupos articulan sus intereses, medían en sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones legales. Si ya miramos la definición de la OMS más en gobernanza en salud, lo ubica más en términos de participación de actores, ¿sí? Involucrados, interesados en la salud y la implementación de políticas, programas y prácticas que promueven sistemas de salud equitativos y sostenibles. Por lo tanto, casi que se puede calificar esta gobernanza como buena o mala, efectiva o ineficiente, como una manera, digamos, simplista de calificar la gobernanza. La Unión Mundial de la Salud también habla de una serie de ámbitos en la gestión del sistema de salud. Uno es generación de inteligencia, o sea, de nuevo no nos quedamos simplemente con los datos, pero esto hay que transformarlo en conocimiento, el conocimiento en inteligencia como, digamos, el punto máximo a nivel del análisis. Garantizar herramientas para la implementación de poderes, incentivos y sanciones, una adecuación entre los objetivos de las políticas y las estructuras y la cultura de organización, la formulación de una dirección política estratégica, la construcción o coalición de, digamos, de equipo, de asociación, ¿sí? Y una adecuada rendición de cuentas, como unos ámbitos claves cuando hablamos de gobernanza. Y el PNUD habla de principios de una buena gobernanza, ¿sí? Entre ellos está la legitimidad, el direccionamiento, o sea, tener claro un plan, eh, lo que es de performance, o sea, cómo funciona adecuadamente, la, en inglés la accountability, que podemos traducir como rendición de cuentas, y la justicia, entre ellos elemento de equidad en el acceso, por ejemplo, a servicios de salud. Entonces, si pasamos ya de definiciones a quién está involucrado, digamos, en la gobernanza del sistema, el primer involucrado es el Ministerio de Salud, ¿sí? Es el Ministerio de Salud y Protección Social hoy en día. Antes se transformó, pues antes era Ministerio de Salud. Luego hubo una fusión entre el Ministerio de Salud y el Trabajo por un periodo de tiempo y esto realmente no funcionó muy bien y luego se separó de nuevo. Sin embargo, el Ministerio de Salud sigue encargado no solo de la salud, pero de la protección social. Esto quiere decir todos los temas que tienen que ver con bienestar familiar, temas como inclusive pensiones, o sea, protección social, se incluyen dentro del dominio o la responsabilidad del Ministerio de Salud. Y se define el ministerio como el ente regulador, ¿sí? Antes de la ley 100, además, era como el responsable de prestar los servicios a nivel público. Hoy en día ya no cumple esa función, ¿sí? Cumple la función de garantizar que se presten, pero no de prestar directamente esos servicios, ¿sí? Hay unos elementos en el organigrama del Ministerio de Salud que tenemos que tener en cuenta. Hay, de un lado, un despacho del ministro, donde hay una serie de asesores. Hay el Viceministerio de Salud Pública y Protección de Servicios, que es el que más, digamos, se relaciona con la salud pública, pero igualmente el Viceministerio de Protección Social, ¿sí? También
por ejemplo, por temas de discapacidad, etcétera, es importante en el tema de salud pública y está la Secretaría General. Entonces, si miramos el Viceministerio de Salud Pública y Protección Social, encontramos que tiene pues, múltiples departamentos o direcciones, ¿sí? Y esto hace que pues, es un poco complejo realmente entender. Quien lo conoce, son 23 pisos, ¿sí? Y en un piso inclusive pueden haber varias direcciones, pero digamos, hay direcciones orientadas a el tema de epidemiología y demografía, de prevención y protección en salud, ¿sí? Hay unas orientadas a los temas de talento humano, a los temas también de medicamentos, suministro de medicamentos, ¿sí? Y también hay departamentos que se encargan de definir el paquete de beneficios y el costo y evaluar el costeo, costear esos servicios. Entonces, hay muchas direcciones y luego una dirección como la de prevención y promoción, pues va a tener sus propias unidades en temas como salud sexual reproductiva, en temas como enfermedades transmisibles o enfermedades no transmisibles. Es como la estructura. Parte del cuestionamiento de esa estructura es que respondió mucho a la lógica de dimensiones con la que funcionó el plan decenal en los últimos 10 años, pero el plan decenal aprobado el año pasado es un poco distinto, ¿sí? Y funciona más con ejes estratégicos, ¿sí? El problema de plantearse, por ejemplo, un departamento de infecciosas, otro de crónicas, etcétera, es que no hay unos elementos articuladores, sino que funcionan un poco como eh, silos, como aislados, y no hay una integración. Y se pierde los objetivos estratégicos, ¿sí? Entonces aquí hay un tema importante a reflexionar de parte del ministerio en cómo está organizado. Para pensar en ese, digamos, estrategias y planes, el ministerio tiene una serie de políticas y de planes, entre ellos el Plan Estratégico Sectorial, el PES, en este momento 2023-2026, ¿sí? Que básicamente permite bajar lo que es tanto el Plan Nacional Decenal de Salud Pública como el Plan Nacional de Desarrollo. Con estos elementos claves se plantea los planes estratégicos sectoriales. Ustedes van a mirar el informe de este plan estratégico como parte de los ejercicios que haremos esta semana y se van a preguntar qué le queda faltando a este plan. ¿Sí? Aquí hay una descripción del plan, pero además hay un primer seguimiento de ese plan. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca ese plan? Es un instrumento que permite que el sector encamine sus esfuerzos hacia el cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos sectoriales, midiendo los resultados de la gestión realizada para la toma de decisiones de manera oportuna. Eso es como lo que plantea el ministerio con respecto a este plan. ¿Qué más tenemos? Entonces, como les mencionaba, digamos, si miramos de arriba abajo, el Plan Nacional Decenal de Salud Pública, que está planteado a 10 años. En este plan, la Universidad de los Andes estuvimos muy involucrados en apoyar al ministerio para todo su desarrollo, para hacer consultas a nivel municipal, departamental, regional, para estructurar este plan 2022-2031, ¿sí? Y está disponible en la página web del Ministerio de Salud. ¿Sí? No solo el plan, pero 12 documentos que sustentan técnicamente el plan, desde elementos de análisis de qué funciona, por ejemplo, en intervenciones en salud pública, como evaluaciones del plan anterior, un plan estratégico o los ejes estratégicos propuestos, monitoreo de evaluación, la consulta que se realizó a nivel de las comunidades.
¿sí? El Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una periodicidad de cada 4 años, ¿sí? La ventaja del Plan Nacional Decenal es que, digamos, no depende de un gobierno, no es que el gobierno llega con el plan, sino que son periodos mucho más amplios de varios gobiernos. El plan de desarrollo normalmente sí es cada gobierno quien lo estructura, tiene una duración de 4 años, ¿sí? Pero luego, con base en estos dos, se plantea el PES, el Plan Estratégico Sectorial, que es uno de los documentos que ustedes van a revisar esta semana, ¿sí? Y con base en esto se plantean los planes de acciones, ¿sí? O sea, que esos ya son anuales, ¿sí? Los planes de acciones. Todo esto tiene una serie de normativa que lo valida, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea ese plan estratégico sectorial en este momento? De un lado, un primer objetivo estratégico es estructurar, regular e implementar la prestación de servicios de salud y el sistema integral de calidad de salud, avanzar en los procesos de laboralización con estabilidad, formalización, dignificación, formación permanente y protección de la salud en el trabajo, garantizar acceso oportuno a los medicamentos y tecnologías a todos los habitantes del territorio nacional, construir un sistema único nacional de información en salud, fortalecer las capacidades institucionales y financieras del sector salud, recuperar y fortalecer la red pública hospitalaria y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de salud con el pago, giro directo y la restitución de los recursos. De estos temas, algunos ya el ministerio viene realizando acciones desde pago directo hasta eh, algunos, eh, digamos, temas con respecto a la capacidad institucional y financiera, y hay otros que están planteados en el proyecto de ley que el ministerio presentó y que fue archivado por parte de, eh, de la Cámara, y por lo tanto en estos momentos se espera que el ministerio presente una nueva propuesta en la próxima legislatura en los próximos días. Ministerio, después del ministerio, debajo del ministerio está la Superintendencia Nacional de Salud, como veíamos en el gráfico inicial, y básicamente esta superintendencia tiene como misión proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y de conciliación de manera transparente y oportuna. Entonces, en un resumen, es lo que se llamaría una IBC, inspección, vigilancia y control, como tres áreas claves de la superintendencia, ¿sí? Y lo que busca como visión es tener una sólida capacidad técnica para que sus decisiones se basen en evidencia. ¿Qué más tenemos a nivel de la superintendencia? La superintendencia, de un lado, se encarga de vigilar a los prestadores, ¿sí? Y en esa vigilancia incluye la habilitación de los prestadores, es parte de la función. Luego, en algunos casos, la delega, lo que es la visita directa para hacer la habilitación, la delega a hospitales a nivel departamental, ¿sí? Pero en general, digamos, como responsabilidad, cuando alguien quiere habilitar un servicio, la información la entrega a la superintendencia y la superintendencia quien habilita no solo el hospital como hospital, pero cada uno de sus servicios. Está la inspección, vigilancia y control a los entidades administradoras de plan de beneficio, ¿sí? Incluidas las EPS y otras. De nuevo, si alguien quiere crear una EPS pues, o una EAPB, tiene que presentar la documentación que demuestra que tiene capacidad técnica y financiera en talento humano en recursos para ser una EPS, ¿sí? Pero además de esto, recoge quejas y reclamos. Y posiblemente muchos de ustedes lo han necesitado usar, ¿sí? De poner una petición, queja o reclamo en caso de la no prestación de servicios. En general, funciona bastante bien, de manera muy, muy ágil.
Pero hay otro elemento que es relativamente nuevo en la superintendencia, que se sale de esto de IBC y se va más al concepto de riesgo, ¿sí? Evaluar el riesgo y en ese sentido evaluar el riesgo de los prestadores, de los aseguradores, para intentar tomar medidas que eviten que terminen estas entidades sancionadas o la administración asumida directamente por el gobierno. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los otros elementos menos desarrollado, pero importante cuando hablamos de la superintendencia de salud. Un problema que tiene la superintendencia es depender del ministerio, o sea, es el ministro su jefe, por decir así, cuando ellos supervisan teóricamente al ministro también. Entonces ahí hay una situación que no ocurre en la superfinanciera, donde es un ente por fuera del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Y lo otro importante es que, pues, digamos, su capacidad técnica está más en la parte de salud, por decir así, que por la parte financiera. En algún momento se planteó la posibilidad de que se separara y lo que es la vigilancia financiera la asumiera el ministerio, pues, la supersalud, perdón, la superfinanciera. La superfinanciera miró y dijo, pues si quieren me pasan, pero como ustedes manejan el tema financiero en el sector salud, yo cierro todos los prestadores y todos los aseguradores. Así que primero organícense y luego hablamos. Así que esto no parece que vaya a pasar. De nuevo, ellos tienen una estructura bastante compleja, digamos, ¿sí? Donde hay una parte de innovación y desarrollo, hay una parte jurídica y hay una serie de departamentos pues, encargados, uno, de la protección del usuario, que es todo lo de PQRs, ¿sí? Otro, de la vigilancia, inspección, vigilancia a los aseguradores, a los prestadores y hay uno encargado de la parte de riesgo, como lo mencionaba. Entonces, ¿cuáles son las grandes funciones de la supersalud? Uno, inspección y vigilancia y control, tanto de las IPS como las EPS, ¿sí? Pero también promover o asegurar el acceso, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuación de los servicios para el usuario, ¿sí? Garantizar que se cumplan las normas vigentes, ¿sí? Y tiene digamos, una prioridad en términos de oportunidad. ¿Sí? Como les decía, y está aquí en verde abajo, hay una parte que es más inspección, vigilancia y control, pero hay una parte preventiva. ¿Sí? Esa parte preventiva se entiende como miramos el riesgo y intervenimos antes de que ocurra un desastre. ¿Qué más hace o garantiza la supersalud? Es el cumplimiento de los derechos que tienen los usuarios del Sistema General de Seguridad Social. ¿Sí? Y para esto, ¿qué? De un lado, busca la participación ciudadana. Lo otro, da espacios o oportunidades a través de los PQRs, o sea, las peticiones, quejas y reclamos, pero también verifica y solicita información tanto a los prestadores como aseguradoras de los servicios que están prestando. Por desgracia, la última información, precisamente el último informe disponible lo tenemos del 2021 con información del 2020, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos un problema, ¿sí? Sabemos digamos, por noticias que la superintendencia ha venido sancionando, ha venido liquidando, ha venido asumiendo, interviniendo muchas entidades en el último año, ¿sí? Pero esa información no, o sea, un reporte de esas medidas especiales no está disponible en este momento en la página web de la Supersalud. Pero si miramos los datos ya para el 2020, pues habían realizado lo que llaman medidas especiales. Eso va desde la intervención forzosa para liquidar hasta para administrar o la vigilancia especial. Y estábamos hablando de 260 eh,
y medidas tomadas en el 2020. ¿Sí? 27 para EPS, 15 para IPS, pues 27 EPS a las que se tomaron medidas y 15 prestadores a los que se les tomaron medidas especiales en el 2022, perdón, 2020. ¿Sí? Pero también ellos desarrollan multas, ¿sí? Entonces la super, en la medida en que estos entes no cumplen, pues de nuevo en este informe que tenemos publicado en el 2021, que es de datos del 2022, estamos hablando de 65.000 millones de pesos en multas, ¿sí? Por diferentes razones, porque no entregaron la información, porque incumplieron con servicios, bloquearon servicios, etcétera. Existe una ley que ya tiene sus años, tiene 5 años, que es la ley 1949, que busca fortalecer la supersalud, darle dientes a la supersalud, principalmente a través de hacer que eh, claramente establecer las razones por las cuales se puede multar y otro establecer unas multas que sean realmente interesantes, por decir así, porque las multas que habían antes eran muy pequeñas, entonces la EPS o el prestador prefería pagar la multa que cumplir con la sanción o con la exigencia de mejorar, por ejemplo, la calidad de un servicio o la infraestructura para poder cumplir con las normas vigentes. ¿Por qué razones la gente coloca peticiones, quejas y reclamos que han venido aumentando? ¿Sí? De nuevo, pues esto es información mes a mes, en este caso del 2019, y entonces pues el acceso a los servicios de salud es una razón muy importante, ¿sí? La más importante para poner peticiones, quejas y reclamos. Y luego hay otros temas ya más orientados a la calidad o la oportunidad de esto, pero la principal es que se le niega el servicio y por lo tanto se hace una petición, queja y reclamo para acceder a esos servicios. Además del Ministerio de Salud, la Supersalud, ¿qué más existía, o mejor dicho, existió y de pronto va a volver a existir? Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud es un organismo asesor del ministerio, ¿sí? Y estaba conformado por delegados de 14 estamentos nacionales. Eso incluía el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Seguros Sociales, etcétera. Esto funcionó varios años y el problema que tenía es que realmente casi que el ministerio era la voz cantante en este Consejo Nacional de Seguridad Social. Sin embargo, lograba, y ahí, por ejemplo, se tomaban decisiones sobre plan de beneficios, UPC, etcétera. Esto desapareció y en la nueva reforma, que también se archivó, pero en la posible nueva reforma que el Ministerio creemos que presentará pronto, se plantea y con esto, digamos, hay un acuerdo de otros actores de la importancia de contar con un Consejo Nacional de Salud. Además de ese consejo, está el Observatorio Nacional de Salud, ¿sí? Este observatorio hace parte del Instituto Nacional de Salud. El instituto como tal es el encargado de todos los temas de vigilancia epidemiológica, no de inspección, vigilancia y control como la Supersalud, pero en vigilancia de epidemias, ¿sí? Pero además tiene un Observatorio Nacional de Salud, ¿sí? Lo interesante es que, en cierta manera, este observatorio funciona en el instituto, pero algunas cosas eh, también funcionan en la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. O sea, ahí a veces hay confusiones de quién es responsable de qué, ¿sí? Pero este observatorio hace un monitoreo de indicadores de salud pública, ¿sí? A nivel municipal, departamento, seguimiento de condiciones específicas de la población, tiene muy buenos reportes sobre mortalidad evitable, por ejemplo, sobre el efecto del conflicto armado en la salud de la población, sobre suicidio, etcétera. O sea, tiene muy buenos informes, les recomiendo que lo revisen.
Y también tienen, por ejemplo, un análisis muy interesante de población indígena, ¿sí? Que hay poco análisis con respecto a esta población. Otro fallecido, ¿sí? Dijimos Consejo Nacional de Salud desapareció. Otro fallecido fue la Comisión Reguladora de Salud, la CRES, fue creada en 2007, pero le tomó casi 3 años en realmente arrancar y vivió apenas como 3 o 4 años, ¿no? Y básicamente la CRES tenía como responsabilidad definir el plan de beneficios y definir el costo, o sea, cuánto se paga por ese plan, que sería la unidad de pago por capitación, ¿sí? Sin embargo, tuvo muchos problemas de capacidad técnica para hacer estas dos decisiones y de poder político para definir, o sea, para tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, rápidamente el ministerio simplemente cerró el, la Comisión Regular de Salud y entonces una parte pasa al Ministerio de Salud con una unidad encargada pues de mirar eh, paquetes de beneficios y costos y se crea el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud que tiene el componente más técnico, ¿sí? De mirar nuevos medicamentos, si realmente son mejores, más eficientes y también el tema de costo-beneficio. ¿Sí? Luego, a nivel intersectorial, existe la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Esta comisión es una instancia muy poco dinámica, básicamente casi que el Ministerio de Salud se ha quedado solo allí, donde quien se esperaba que liderara es el DNP, pero no se le ha dado, digamos, la, el poder para poder hacer eh, este liderazgo y los otros sectores, educación, hacienda, tal, han tenido una participación muy limitada. Por lo tanto, realmente la Comisión Intersectorial, la reforma nueva del ministerio que se archivó, habla de la creación de una comisión intersectorial de nuevo, pero pues un poco el cuestionamiento de otros sectores es, pues ya existe una, ¿por qué no mejor fortalecerla que crear una nueva? Al parecer, por el último borrador que hemos conocido, ya la creación de otro organismo intersectorial desaparece del borrador de ley, pero tenemos que esperar a ver qué se presenta en los próximos días. Hay unos elementos claves, ¿sí? Que el ministerio está planteando, ¿sí? Entre ellos están como 5 momentos que consideran claves, ¿sí? Uno de ellos es un primer momento de un encuentro alrededor de temas transversales dentro de este concepto de intersectorialidad, ¿sí? Llegar a unos acuerdos de acciones concretas, unas alianzas estratégicas entre los diferentes sectores, ¿sí? Y buscar una gestión de política pública participativa con un quinto momento, es un momento de transectorialidad, ¿sí? Esa poco sutil diferencia entre intersectorialidad y transectorialidad es que la intersectorialidad se entiende como que un problema requiere que diferentes actores se involucren. El concepto de transectorialidad es que un problema realmente es el problema de diferentes actores, ¿sí? Es un poco sutil, pero importante esa diferencia entre transectorialidad e intersectorialidad. En otras palabras, la intersectorialidad, el problema es del Ministerio de Salud y los demás ayudan. La transectorialidad, el problema es de todos, para intentar explicarlo mejor. ¿Sí? Como decíamos en la primera clase, existió el FOSIGA, pero desapareció y se creó el ADRES. ¿Sí? ¿Cuáles eran las grandes diferencias? Pues de un lado, que el FOSIGA no era un organismo como tal, era una fiduciaria. Esto quiere decir básicamente una alianza entre varios bancos que juntan y dicen, sí, nosotros nos responsabilizamos de manejar esa plática. ¿Sí? Sin una responsabilidad legal, sin un representante legal, sin nadie a quien meter a la cárcel
si la plata se la roban, por ejemplo. ¿Sí? Y contaba con un consejo de administración, ¿sí? Dentro del Ministerio de Salud y en el FOSIGA. ¿Sí? Pero básicamente lo que hacía el FOSIGA no era tanto manejar la plata como manejar las bases de datos, o sea, cuánta plata entraba, cuánta plata salía, ¿sí? Pues la plata básicamente la manejan los bancos. El ADRES es un poco distinto. De un lado es una entidad pública de naturaleza específica, o sea, se crea un ente como tal, con un responsable, con un encargado al cual se le puede meter a la cárcel si se le demuestra problemas de corrupción, ¿sí? Y hay un sistema más unificado de manejo de esos recursos, ¿sí? Cuenta con una planta de personal propia un poco independiente del ministerio, aunque es parte, ¿sí? Y la manera en que se contrata es más siguiendo una normativa privada que pública, ¿sí? Hasta aquí los entes, los grandes entes, ¿sí? Pero como decíamos al principio, un elemento clave es el acceso, es garantizar el acceso a los servicios y para eso básicamente hay que garantizar que se cuenta con unos estándares de calidad. ¿Sí? Con qué oportunidad se atiende una emergencia, con qué oportunidad una persona que necesita una mujer que necesita una obstetra o un ginecóloga o un hombre que necesita un eh, internista, un niño que necesita un pediatra, con qué celeridad, digamos, qué tan accesible, en cuánto tiempo, con qué oportunidad tienen esos servicios. Y por lo tanto se plantea un sistema obligatorio de garantía de calidad. ¿Sí? Este sistema aplica tanto a aseguradores como a prestadores, a todos, ¿sí? No aplica para los regímenes especiales. Hablábamos en la primera clase de estos regímenes especiales, que incluye el Ejército, la Policía Nacional, el Magisterio, Ecopetrol, ferrocarriles, bueno, lo que queda de ferrocarriles, ¿sí? Estos están excluidos, pero el resto de los humanos, que es el 95% de la población, pues sí se responde a este sistema obligatorio de garantía de calidad. Y un elemento clave de este sistema es que en teoría se centra en el usuario, ¿sí? O sea, no es tanto verificar si los quirófanos tienen el tamaño o el baldosín que requieren, que eso es parte de la calidad también, pero es si a la persona se le está prestando un buen servicio, el que necesita, con buena oportunidad y se logran los resultados adecuados. ¿Sí? Entonces se concentra mucho en la persona y en los resultados. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este sistema de calidad? De un lado está el sistema único de habilitación. Ya decíamos que está bajo la responsabilidad de la Supersalud, ¿sí? Luego, la auditoría para el manejo de la calidad de la atención en salud. De nuevo, esa auditoría básicamente la hacen los mismos prestadores y aseguradores y autorreportan a la Supersalud. La Supersalud no tiene capacidad realmente de ir a, a medir el acceso, por ejemplo, a servicios y depende de que los prestadores y los aseguradores le reporten con qué frecuencia, cuántos atendieron, qué tan rápido los atendieron. ¿Sí? El sistema único de acreditación, pues digamos que es un nivel más alto que el de la habilitación. La habilitación es cumplir lo básico para que te den un permiso para prestar un servicio y la acreditación requiere, digamos, ir un poco más allá en términos de demostrar la calidad con la que se presta ese servicio para poder ser acreditado como de alta calidad. Y el sistema de información para la calidad. Son los cuatro componentes de este sistema. ¿Sí? Eh, Hay una página web, ¿sí? Del ministerio. En realidad estamos teniendo problemas, se está desactualizando bastante esa página web, pero digamos, lo que sí queda todavía bastante bien establecido es todo el componente de REPS, o sea, el registro de prestadores de servicios de salud. Esto allí encuentran información de
cuántos prestadores, qué servicios prestan, que están habilitados, ¿sí? Pero otros elementos, por ejemplo, la oportunidad de las citas, deben ser reportadas periódicamente, pero actualmente no se está encontrando, el ministerio no está entregando esa información procesada de una manera fácil para leerla. ¿Sí? Hay alguna información que se puede adquirir, pero en general tenemos serios problemas para estar atentos a toda esta parte de, por ejemplo, porcentaje de pacientes con hipertensión controlada, ¿sí? El tiempo para la atención de emergencias vitales, etcétera. Ese tipo de indicadores estaban en el CISPRO, hoy en día es muy difícil encontrarlos. Aquí hay algunas de las páginas web de todo el sistema obligatorio de calidad del Ministerio de Salud y del CISPRO, ¿sí? Y también en SuperSalud se pueden encontrar informes más como lo vimos antes de peticiones, quejas y reclamos y toda la parte de sanciones que de la parte de calidad. Hay alguna información financiera que está bastante detallada en la información que los aseguradores y prestadores entregan a Supersalud, pero en calidad la mayoría de esa información tiene una pésima calidad en realidad, que es muy paradójico. Entonces, digamos, cuando hablamos de gobernanza, ¿dónde están los problemas? Hay un primer problema y es de rectoría. Y ese problema de rectoría en parte se debe a que precisamente el ministerio le está costando definir y implementar, en este caso, lograr, por ejemplo, que las leyes, articulado de la ley, le introduzca un sistema de información único, etcétera. Entonces, hay un problema de liderazgo, por decir así. Hay un problema también de credibilidad, ¿sí? El mismo gobierno, pues, ha hablado de que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo. Entonces, en la medida en que no se cree en el sistema, pues el líder, que es el ministerio, pues cae también en esta cascada de desconfianza con respecto al sector y al sistema. Em, lo otro importante a mencionar es que, digamos, hay un cambio, que depende de quien lo diga o quien lo vea, se puede entender como un proceso más, o sea, el ministerio ha cuestionado el gran peso que adquirió el sector privado en el sector y veía la necesidad de recuperar liderazgo del ministerio y del sector público y los hospitales públicos. ¿Sí? Eso es parte de lo que... entonces se puede interpretar como una estatización. El ministerio ha dicho que no es su objetivo, pero sí es su objetivo fortalecer la parte pública de este sector. Pasamos a un último capítulo y es lo que tiene que ver con descentralización. Estamos hablando de gobierno es, bueno, la gobernanza es poder, ese poder está a nivel nacional en el ministerio, pero luego están los departamentos, los municipios y hay una serie de políticas de descentralizar, sobre todo hay una ley 715 que planteó la descentralización, ¿sí? Y hay una serie de recursos y que vienen aumentando los recursos que se le entregan de un lado y que puede manejar directamente los departamentos, los municipios o que los departamentos o municipios generan, por ejemplo, por rentas de regalías, pues, por el petróleo, por el gas, pero también por la producción de ron, de licores, por rifas, juegos y espectáculos. Entonces hay unos dineros que producen, por decir así, los departamentos y por lo tanto parte de ese recurso hoy en día lo pueden manejar directamente los departamentos. ¿Sí? El segundo documento que les hemos pedido que revisen y para ello vamos a utilizar un PDF y una lectura en Acrobat donde ustedes pueden plantear comentarios o preguntas e igualmente pueden responder una pregunta que haya hecho algún otro compañero o compañera.
¿sí? Es un documento de la Universidad de Antioquia que hace un análisis de la gobernanza del sector teniendo en cuenta diferentes elementos, ¿sí? Lo que es el desempeño de la dirección, de ese lineamiento estratégico del que hablábamos, la aplicación y el flujo de los recursos, la gestión y afiliación en aseguramiento de la población pobre, la organización y gestión, prestación de servicios a esta población y la ejecución de recursos destinados a la prestación de servicios de la población pobre no afiliada. Son algunos de los criterios. Con base en esos criterios, el CEIS, el Centro de Investigación de la Universidad de Antioquia, planteó un análisis, ¿sí? De la gobernanza, sobre todo a nivel territorial, y tuvo también en cuenta lo que se llama el formulario único territorial, ¿sí? Que ese formulario único territorial, lo que hace es un reporte de información, ¿sí? De la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a nivel territorial. Em, Tenemos que tener en cuenta que esa descentralización pues ya lleva más de 3 décadas y tiene niveles muy diferentes. Hay departamentos o inclusive municipios con muy buena capacidad y hay una clasificación de 1 a 5. Entonces los departamentos con muy buena capacidad técnica y financiera reciben los recursos y los manejan ellos, pero hay municipios de nivel 1 a los cuales no se le entregan recursos, que dependen de que todavía el departamento se los maneje eh, como niños pequeños, por decir así, ¿sí? Entonces ahí hay un desequilibrio y hay un problema en la descentralización y hay cierto fenómeno de recentralización, por ejemplo, que el pago directo se plantea a nivel central. Y lo que encontraron, algunos de los problemas encontrados también por otro estudio que hizo Así Vamos en Salud, ¿sí? Es la falta de capacidad, tanto en recurso humano como financiera, para que los entes territoriales realmente puedan liderar, ¿sí? Y la dificultad porque realmente el recurso le llega es a las aseguradoras, no a los entes territoriales. Por lo tanto, el que maneja la plata tiene el poder. En ese sentido, pues lo que digan las secretarías de salud pesa poco, siendo francos, ¿sí? Como decíamos, el estudio el segundo documento que ustedes van a revisar esta semana digamos, del marco de análisis del Observatorio de la Seguridad Social, ¿sí? Trabaja varios temas de gobernanza. Entonces, hay un tema de transparencia, ¿sí? Hay un tema de rendición de cuentas, de participación, de integridad y de capacidad política, ¿sí? Y mencionábamos la parte de visión política, o sea, de liderazgo, ¿sí? La parte de información o de inteligencia, ¿sí? De la voz de las partes interesadas y la legislación y regulación. Con base en estos criterios establecieron un puntaje de 1 a 5, simplemente, y esto lo hicieron consultando a los diferentes actores, ¿sí? Y lo que encontraron, pues, es que en promedio, digamos, hablando de la gobernanza del sistema de salud colombiano, si la calificáramos de excelente en 5 y de 0 muy mal, ¿sí? Está en un promedio de 2,5. Esto estamos hablando del 2022. O sea, hay dos mediciones en realidad, una del 2020 y una del 2022. Y si miramos por actores, el que peor califica a la gobernanza del sistema son las organizaciones comunitarias y los gremios de profesionales, ¿sí? Los que mejores lo califican son las organizaciones de pacientes, que llaman la atención, y eh, y las aseguradoras, en realidad, digamos 2,8 para las aseguradoras.